acá, mira aquí abajo, para que no se vea tan... ¿Qué opina de los medios? ¿Por qué no los de cuadrito los dejamos en la mesa y el lavalier se lo puede dejar ahí? Ah, muy bien. A ver, ustedes me dicen si se ve. Pero... Chicos, si quieren hacer pruebas... Sí, porque luego puede haber Hola, interferencia. hola, 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 hola. Yo me porto bien. Oigan, compañeros, yo propongo que nos presentemos cada uno, nombre y medio, para que nos ubique la doctora y empecemos pues por aquí con Diego. Diego. Bueno, doctora, pues yo soy Diego Cedillo, vengo de parte del Sistema Informativo de Tabasco, Diario Presente. Quizás conozca a mi jefe, que es el licenciado Nacho Cobo. Sí. Aquí don Carlos y varios tuvimos a bien venir para platicar con usted. Claro que sí. Yo soy Eduardo Esquivel Ancona, de SDP Noticias. Ya tenía el gusto. Ya conocido. Sí. Bueno, soy Sandra Aguilar, en medios digitales hay grupo informativo, manejamos mucha información de Tamaulipas. Pues la mayoría de los medios independientes que estamos aquí pues son hombres, habemos de mujeres, nos hace falta ser mujeres, pero a la orden. De veras, eso es ahí, no invitaste a más mujeres. Michi, ¿De Michi, claro que sí. Sí hay más compañeras. Oye, ¿de las amigas? Aquí están. No, hay más compañeras que están aquí. Ahora vamos a ver allá. Javier, en Cala, sí. Javier Pérez de HC TV, Javier Pérez. Sí. Nacho Rodríguez del Chapucero. Alejandro Alemán, de Diario Plaza Juárez. Brenda Fonseca, directora de los medios de comunicación de Lori Informa y directora de TTV, la voz oficial de la industria de la masa y la carne. Arturo Pavón, responsable del Chapucero y del canal Efecto Colateral. Amirio Laim, director de los reporteros MX y de Quintana Roo MX. Hans Salazar, de Noticiero en Redes y Reporteros MX. Carlos Eguán, Charlie, del canal Informa 24. Carlos Pozos, Lord Molécula. Manuel Pedrero, Reporteros MX. Sí. Servidor. Bienvenidos. Gracias. Sí. Esta es nuestra... Inauguramos esta forma de conferencia de prensa ahora en los estados de la República, con medios tradicionales y redes sociales, youtuberos y todas las formas de comunicación, en esto que le llamamos el panel de medios en vez de la conferencia de prensa. No sé ahora cómo le vayamos a hacer en campaña, pero así participamos todos. Sí. ¿Qué opina de los medios independientes? Nacieron realmente la gran mayoría en esta administración. ¿Qué opina de ellos, doctor? Pues son indispensables, ¿no? Hay esta idea de que es reportero solo aquel que trabaja, o reportera solo aquel que trabaja en un medio convencional, y es falso, ¿no? Porque incluso ustedes se tienen que ganar su propia audiencia, y además, pues evidentemente hay una orientación distinta en la comunicación, en donde en muchos de los medios tradicionales pues hay una orientación anti-4T, y aquí pues en una buena parte hay una forma de comunicación que da una visión política distinta, que es vinculada con la Cuarta Transformación, y eso no está mal. El tema es cuando hay... lo malo son las noticias falsas. Dar una opinión política siempre es bueno. Doctora, usted es licenciada en física, maestra en ingeniería energética y la primera doctora pues, en esta materia. Adelántenos algo, estamos a 2 días ya de... ¿Quieren la primicia? Del inicio. Algo que nos adelante en materia energética, si seguirá los lineamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y qué importancia va a tener Petróleos Mexicanos en su administración. Sí, a ver, lo primero es la soberanía energética, ¿no? Que es un principio de la Cuarta Transformación. Nosotros estamos en contra de este proceso que se dio en 2013 y previamente en el 2008 y previamente con Salinas en 1992, de la privatización del sector energético, que en realidad es una pérdida de soberanía y de ingresos para el pueblo de México y para la nación. Entonces, claro que vamos a defender a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad, y yo lo he dicho en otras ocasiones, yo me he dedicado
años en el tema de la energía, soy doctora en Ingeniería de Energía, investigadora de la UNAM, y desde mi perspectiva hay que acelerar la transición energética hacia las fuentes renovables de energía y también la parte de eficiencia energética, que a veces no la tomamos en cuenta y que es la mejor manera de tener más energía, pues es ahorrando ahí donde usas de más, ¿no? Y es la más barata. Entonces, esta visión pues la vamos también a impulsar, pero siempre con una visión de soberanía. Segunda pregunta, está nuevamente a 2 días de iniciar un proceso histórico para el país, en donde seguramente el voto de los mexicanos la va a llevar a ser la próxima presidenta de México. Yo quisiera preguntarle, ¿quién ha sido su mentor político en esta trayectoria desde que usted inicia como servidora pública? Para la doctora, ¿quién ha sido ese mentor político y qué ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador para usted? A ver, yo creo que, digamos que en mi vida pública y desde muy joven he tenido como, quizá más que mentores, como figuras importantes que han influido en mi vida. Uno de ellos, por ejemplo, fue Raúl Álvarez Garín. Él era muy amigo de mi madre, fue dirigente estudiantil del 68 y después formó una organización que se llamaba Punto Crítico, que tenía una revista muy crítica al régimen en aquel entonces. Estaba muy cerca de mis padres, entonces de alguna manera pues fue alguien que para mí fue muy importante. Después el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue muy importante en su ruptura con el PRI, pues fue una persona que nos marcó históricamente, y por supuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo trabajé con él como secretaria de Medio Ambiente, y si uno lee su libro, ahora el libro que salió, el libro Gracias, ahí encuentras no solamente la historia de nuestro movimiento, que hemos sido parte de él, sino también la profundidad del pensamiento del humanismo mexicano, que tiene que ver con principios históricos vinculados con la historia de México, desde la historia previa a la conquista o a la invasión española, y también toda la historia de los grandes héroes y heroínas que formaron esta gran patria y este país donde vivimos, pero también principios que no hay en otros movimientos en América Latina y en el mundo, que tienen que ver con, ahí viene la parte de la República Amorosa del 2012, con el amor al prójimo, con el humanismo como el fondo principal, como persona, como movimiento, como visión de país, como visión de la humanidad. Y eso yo creo que nos ha marcado pues a toda esta generación, sería absurdo pensar que no. Y luego también pues evidentemente figuras nacionales, internacionales. A ver, doña Rosario nos marcó a nosotros en muchos sentidos, una mujer luchadora que luchó por la presentación con vida de su hijo, con su valentía, que se enfrentó a la represión, ella también. Yo tenía 15 años cuando la primera huelga de hambre de las madres de los desaparecidos, y me fui ahí al Zócalo y nos tocó que nos movieran de ahí para ir a una de las catedrales de las iglesias en el centro. Pues todo eso nos marcaron los movimientos sociales. Entonces, pues soy de una generación que vivió la segunda mitad del siglo XX con toda la represión y al mismo tiempo con toda la historia de lucha, de apertura por la democracia. Gracias. Este viernes es, hasta donde yo recuerdo, la primera vez que la izquierda va a convocar al Zócalo desde hace 40 años, pero sin la figura de Andrés Manuel López Obrador. Ha pasado un rato que... Sí, es verdad, es la primera vez que no convoca él personalmente, pero hay una convocatoria que representa a nuestro movimiento, ¿no? Evidentemente pues es el inicio de nuestra campaña a la presidencia, pero no es una convocatoria personal, digamos, exclusivamente, sino que es una convocatoria, nos convocamos los que pertenecemos a este movimiento, que representamos en mucho a la mayoría del pueblo de México,
a seguir luchando por la transformación del país. Y eso es lo bonito de esta movilización del viernes, que no solo es el inicio de una campaña electoral, sino es la continuidad y el deseo y el anhelo del pueblo de México de seguir transformando nuestra patria. Ha estado trabajando, ha compartido usted en redes sociales sobre el plan de gobierno. Sí. ¿Ya lo tenemos al 100%? Al 100% no, porque todavía tiene que seguir ampliándose y vamos a seguir con los diálogos por la transformación en este periodo, pero sí vamos a presentar 100 puntos de transformación para México. Vamos, como son largos y no queremos que dure mucho el evento, entonces vamos a presentar un resumen y lo van a poder revisar en las redes sociales y todo lo que... Entonces hay puntos que tienen que ver con nuestros principios como movimiento que marcan al humanismo mexicano, porque vamos a seguir defendiendo la esencia del humanismo mexicano. Y hay otros que ya son nuevos programas, nuevos proyectos e infraestructura, ¿no? México está en un momento importante en términos de inversión, pero la inversión no es suficiente si no genera prosperidad, si no genera bienestar, si no es compatible con el medio ambiente, y al mismo tiempo seguir promoviendo pues la infraestructura de desarrollo nacional con soberanía. Entonces todo eso viene ahí ya en proyectos específicos de agua, de carreteras, de trenes, de puertos, todo eso lo vamos a presentar. Se va a ver identificado todo el país, el que vive en Aguascalientes se va a ver identificado, el que vive en Yucatán, el que vive en Chihuahua, el que vive en Baja California, en Tabasco. Estos 100 puntos se podrían considerar también los 100 compromisos que usted espera consolidar pues son, los siguientes 6 años. Son compromisos. Nosotros no hacemos promesas, nosotros nos comprometemos. A mí en lo personal me gustaría abordar el tema de la tecnología. Ya platicamos aquí afuera que yo preguntaba quién había lanzado el satélite Morelos, por ejemplo, ¿no? O sea, desde cuándo y todo este tema, que también creo que entramos en un mundo de tecnología. México pues creo que va un poco como retrasado en estos temas, ¿no? Ni siquiera hay internet ahorita, bueno, ya hay internet para todo este programa, pero saber si dentro de su visión de gobierno tiene contemplado no sé, lanzar otro satélite o... Fíjate que es un tema que hemos estado platicando porque está por... hay un organismo internacional que tiene, digamos, apartados los espacios satelitales, y a México, si no dices que nos toca, en el 27 nos lo retirarían de uno de los satélites, y yo creo que sí tenemos que tomar esa oportunidad, no podemos dejarla, ¿no? Entonces sí estamos pensando en ello. Hoy hay una tecnología además más pues, desarrollada de lo que fue el Morelos. Entonces, y no es tampoco tan fácil lanzar un satélite porque, fíjense, es con su distancia y todo, pero tecnológicamente, Mexicana de Aviación tiene hoy el problema de que para ordenar un avión nuevo, pues se tarda 2 a 3 años en que te lo entreguen. Entonces también vamos a comprar más aviones para Mexicana de Aviación, porque es importante que se consolide, pero satélites también, y vamos a profundizar en el Internet para todos, y también en la digitalización de muchísimos temas a nivel nacional. Por ejemplo, para los medicamentos se requiere digitalizar todo el proceso, para que haya más... compromisos tributarios, digamos, para que se paguen más fácil los impuestos y haya más ingresos a la federación, pues hay que digitalizar todavía más el SAT. Para ejercer más rápido los recursos del propio gobierno, el famoso elefante reumático que hablaba el presidente López Obrador, pues tiene que digitalizarse más los procesos. Entonces, todo eso le vamos a entrar. Lo hicimos en la ciudad con la Agencia Digital de Innovación Pública. No es que vayamos a crear una nueva entidad en el gobierno federal, porque no se necesita, pero sí vamos a profundizar en la tecnología. Mi otra pregunta sería sobre, pues usted todas las encuestas dicen que va a ser la primera mujer presidenta. Este reto, ¿cómo lo toma? Que al final pues no deja de haber una cultura en México tal vez un poco machista, y bueno, ¿qué es cómo afrontar este reto? Porque creo que sí es un reto importante, ¿no?
Sí, en general las mujeres se nos exige doble, ¿no? Porque hay una idea de que no tenemos la capacidad para... el otro día vi un video de unas niñas, está grabado en Estados Unidos, y le llaman la brecha de los sueños. O sea, no solo hay una brecha salarial, sino también una brecha de sueños en las mujeres, ¿no? Porque desde muy pequeñitas se nos dice, no, pues tú no puedes ser médica, tú no puedes ser astronauta, tú no puedes ser... Entonces, y muestran ahí inclusive algunos datos, ¿no? De que las familias buscan, ¿por qué mi hijo? No sé qué, ¿por qué mi hijo? En inglés es boy, ¿no? No buscan por qué mi hija, ¿no? Entonces, yo creo que el que haya una mujer presidenta, pues tiene que ver con reducir esas brechas, ¿no? El que las niñas, las jóvenes vean que es posible llegar a ser presidenta. Pero al mismo tiempo nos exigen más, ¿no? Porque hay esta idea de que no tenemos la capacidad. Para mí lo importante es que, aparte de llegar como mujer, pues que podamos atender también a las mujeres, ¿no? Que podamos tener un programa para las mujeres, que ya lo verán. Y la otra muy importante es que no solo es ser mujer, es transformación. El tema de género en la presidencia, si no tienes una visión de transformación, pues es regresivo, no solo es un tema de ser mujer. Entonces, pues estoy entusiasmada, es una gran responsabilidad, pero fíjense, de los 6 que participábamos en la encuesta, era la única mujer. Cuando me preguntan, ¿y México sigue siendo machista? Y pues no tanto, ¿no? Si no, no hubiera ganado la encuesta, por el solo hecho de ser la única mujer. Al revés, yo creo que el haber sido la única mujer, y como yo dije, es tiempo de mujeres, es tiempo de mujeres, es tiempo de mujeres, nos ayudó también a ganar la encuesta, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Entonces yo creo que va a ser un buen momento. Doctora. A ver, Hans primero. Yo. Bueno, muchas gracias. Doctora, preguntarle, en este momento la situación, pues en el escenario político en particular, por precisamente este momento de la elección, de la campaña que casi empieza, está el llamado lawfare, guerra blanda, todo esto que, pues en términos generales, es un golpeteo mediático, un golpeteo desde el propio Poder Judicial, y es un escenario en el cual pues el presidente mismo está enfrentándolo, me parece que bastante acertado, y se va a recrudecer. A mí me parece que no solamente en el tramo de la propia campaña, que está muy claro los números, y en lo sucesivo preguntarle, que bueno, pues muchos vemos ya el triunfo de usted, yo en particular así lo veo. ¿Qué es lo que usted espera? ¿Recrudecimiento en este tema? Y pregunto por el caso del propio Sudamérica. No quiero particularizar ninguno de los países, solamente las experiencias de los países creo que es bastante ilustrativo. Y en este sentido preguntarle, ¿eso lo ve usted en un recrudecimiento? ¿Ha pensado también en este esquema de defensa de la continuidad de la Cuarta Transformación en los medios públicos? Que ha habido, bueno, hay cosas muy positivas, pero también hay cosas que se dice, bueno, creo que se debió de haber reforzado más por acá. ¿Usted ha pensado en el tema de medios públicos para reforzar, mejorar, acrecentar? Y en eso también preguntarle, usted ya dijo que va a haber conferencias similares a las del presidente, vamos a ponerlo así. Ya usted dirá cuál es el diseño, y esto también va a incluir a los medios de las redes sociales. ¿Cuál es su pensamiento? Sí, es importantísimo. A ver, los medios son medios. Es un medio de comunicación. Siempre puede haber filtros dependiendo de la característica del medio. Y por eso son importantes, yo creo, 3 cosas y que son características nuestras y que le han dado la fuerza al presidente que tiene, y que en ese sentido pienso que es un principio de la 4T, no solamente una característica del presidente. Es decir, el mantener la comunicación con los medios tradicionales, porque eso es la mañanera,
incluir a otros medios que no son los medios tradicionales, las redes sociales, o ustedes, y la comunicación directa, porque eso es la mañanera también, permite no solamente que sea a través de, sino que es una comunicación en donde puedes escuchar las 3 horas, puedes escuchar 2, puedes escuchar 1, pero sabes que ahí está el posicionamiento y la información de lo que está haciendo el gobierno. Entonces eso hay que mantenerlo, sea con mañaneras o otro esquema, pero hay que mantenerlo. Pero la más importante es el territorio. Tiene que seguir habiendo, o sea, no te puedes encerrar en Palacio Nacional. Tienes que seguir saliendo, escuchando a las personas, saber que... Vean ustedes ahora el presidente lo que hizo, ¿no? Aparte de que supongo que ya tenía programada esta gira, no lo sé con certeza, pero conociéndolo imagino que así es. Pero viene esta ofensiva contra él, ¿qué es lo que hace de inmediato? A territorio, a estar en contacto con la gente, a saber qué es lo que está sintiendo el pueblo, si hay demandas no cumplidas, que las hay, porque no todo se puede hacer en 6 años, cuál es el sentimiento, hay un sentimiento de solidaridad o de enojo. Entonces, si no estás cercano con la gente, no hay manera, aún con las redes sociales, de conocer cuál es el sentimiento. Entonces yo digo, es comunicación a través de los medios tradicionales, en este diálogo circular, con ustedes que representan un medio distinto, alternativo, y la otra, la comunicación directa a través de redes, y la otra, cercanía con el pueblo, no hay de otra. ¿Considera que puede haber un reproducimiento en Sí, sí va a haber eso. Después de la campaña que usted eventualmente... Después de la elección se van a tranquilizar un poco, porque vamos a ganar tan abrumadoramente que se van a tranquilizar un poco. ¿Y con cuánto calculan? Lo de los medios públicos también hay que reforzarlos, Sí, considera hay un reforzamiento. Sí, hay que reforzar los medios públicos, hay que avanzar más, son no son medios del gobierno, son medios públicos, que eso implica que haya una participación también de la sociedad, pero hay que reforzarlos. Gracias. Doctor, Charlie, no sé, doctora, volviendo al tema que está preguntando nuestro compañero Hans, bueno, nosotros recibimos pues, muchas opiniones de la gente, ¿no? Sobre todo mucha molestia al ver que hay demasiadas calumnias como parte de las campañas negras, pero que no hay sanciones hacia ciertos tipos de medios, como en el caso ahorita que dicen que el presidente tiene un pacto con el narco y que le dio dinero. No hay ninguna prueba, no hubo nada concreto, inclusive fue desmentido por el propio embajador Ken Salazar. Y la Casa Blanca. Y la Casa Blanca, pero no hay sanciones. ¿Cuáles son los procedimientos que se piensa hacer con respecto a esto? Porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa las calumnias directas, y sobre todo cuando no hay pruebas de ello. A ver, es una línea muy delgada entre la sanción a un medio y la censura. Entonces no hay que caer en cualquier medida autoritaria. Lo importante es que haya un espacio para poder debatir, y que lo que ha hecho el presidente, que es en algunos casos defenderse con su opinión, y en otros casos mostrar qué es lo que quieren hacer, ¿no? A quién responden o a qué responden. Entonces, yo creo que el debate es lo más importante, que no sea solamente una opinión, porque la sanción a un medio puede convertirse en una censura, y yo no creo en eso tampoco. Yo creo que es distinto ya cuando hablamos de la elección. Por eso nosotros pusimos la denuncia ante el Instituto Nacional Electoral, porque hay recursos involucrados. Por lo que se ha investigado, hay organizaciones que están fuera del país, que están incidiendo en la elección de México, y eso no es legal, porque eso está prohibido por nuestro sistema electoral. Entonces ahí, en todo caso, dentro de la elección es el INE, es distinto a sancionar a un medio, ¿no? Lo que tiene que haber es una forma distinta de comunicación, porque sancionar a un medio, ¿cómo sancionas a un medio de comunicación, ¿no? Hay que permitir la libertad de expresión y al mismo tiempo el debate público, que no solamente haya una opinión. Y las denuncias pertinentes cuando sean cuestiones electorales, como en este caso que viene la campaña. Sí, ahí sí, pues presentar y que el INE cumpla con su función. Ahora, una segunda pregunta, doctora. El presidente, pues ya ve que acaba de lanzar las
20 iniciativas de reforma. De hecho, usted anunció como parte de inicio de campaña y en este meeting, pues reforzarlas. Unas 3 fundamentales, pues es la reforma energética, la reforma al Poder Judicial y la reforma electoral. Si en dado caso no llegara a concretarse, porque durante ese sexenio ha sido una lucha constante, sobre todo contra el Poder Judicial, donde lo han amparado, lo han echado para atrás, ¿usted va a seguir en continuidad, si llegara a quedar como presidente, que de hecho la mayoría de las encuestas, pues lo más factible es que usted sea la próxima presidenta, ¿usted va a seguir en continuidad para que se hagan realidad estas reformas? Sí, y además, fíjense, es muy importante que se hayan planteado porque abren un debate de proyecto de nación. ¿Qué es la elección? No solamente es elegir entre una persona y otra. Lo esencial es que se está definiendo el futuro del país a través de un proyecto de nación. Y nuestro proyecto de nación siempre va a impulsar el fortalecimiento de la democracia. Esta idea que han querido plantear de que nosotros vamos al autoritarismo porque queremos las 2/3 partes del Congreso para poder seguir avanzando en la democratización, es falsa, ¿no? Que buscamos el autoritarismo. Si alguien luchó por la democracia históricamente y vamos a seguir luchando por la democracia. Yo digo en los eventos públicos, no porque llegas a la silla presidencial dejas de luchar. Estás en otro espacio de poder democrático, no autoritario, pero eso no significa que dejas de luchar. Sigues luchando con los instrumentos que tienes para la justicia social, que finalmente hemos luchado siempre por eso, por la democracia y las libertades en el país. Entonces, claro que vamos a seguir insistiendo en hacer de México un país más democrático, en que la Suprema Corte de Justicia no responda a unos intereses, sino responda al interés supremo del pueblo y a la defensa de los derechos humanos, que no se convierta en un espacio de disputa de poder, sino que realmente ejerza su función esencial como poder judicial, que es la justicia para todas y todos los mexicanos. Pues claro que vamos a seguir insistiendo en eso, ¿no? Ahora yo creo que nos va a ir muy bien en la elección. Doctora, el presidente ha dicho en algunas ocasiones que él es muy light, que seguramente quien venga después de él, pues él va a ser mucho más firme en decisiones. Desde esa parte no se lo he oído decir. He oído decir que hablo inglés, que tengo doctorado, que es más radical. ¿Ah, sí? Que es más radical. Él ha dicho que quien va a venir, obviamente refiriéndose a usted, que es menos tiene fresco. mano bastante dura, que él es muy light. ¿Ah, sí? Bueno, a ver, yo pienso que... A ver, no me gusta mano dura, ¿no? Porque nosotros no... Eso no es un término del humanismo. Incluso en el tema de seguridad, por ejemplo, yo siempre he dicho que jamás vamos a usar la mano dura, la guerra, como una opción, porque nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en la justicia. Sí, justicia con letras mayúsculas. Y esas letras mayúsculas que son justicia social. El que haya... distribución de la riqueza, el que disminuya la pobreza a través de los derechos del pueblo de México, que todos tengamos derecho a la educación, a la salud, a la cultura, al deporte, a una vivienda digna, que tengamos acceso al empleo. Esos son los derechos por los que hemos luchado. El neoliberalismo hablaba de privilegios, hablaba de mercancías, nosotros hablamos de derechos. Entonces eso es la justicia social, la justicia ambiental, porque también tenemos que hablar de justicia ambiental, la justicia para las mujeres, y también hablamos de un sistema de justicia que funcione y que procure justicia y que haga justicia en nuestro país. Entonces por eso yo hablo de justicia en términos, entonces de que vamos a ser garantes y que vamos a procurar siempre la justicia en México, eso es la esencia de lo que somos, pero nunca con mano dura. Ahora, yo sí creo en disminuir la impunidad en México. La impunidad en términos de la corrupción y la impunidad en términos de la delincuencia, sea organizada, sea delincuencia común, porque finalmente pues es justicia. No para el que roba pan por hambre, eso no lo creo, pero sí al que ejerce el poder para
afectar a terceros a través del robo, a través de la extorsión, a través del homicidio. Entonces, nosotros luchamos por la justicia con letras mayúsculas y eso es lo que vamos a ejercer y lo que ejercí como jefa de gobierno. Como segunda pregunta, seguramente hablar de Claudia Sheinbaum en el futuro va a estar relacionado a hablar de tecnología. Usted nos mostró durante su gestión en el gobierno que le interesó mucho pasar a los usuarios de los transportes públicos de ser usuarios de cuarta a ser usuarios de primera, porque podemos darnos cuenta que antes los camiones que iban hacia Chalco eran los más destartalados, los más terribles, y ahora vemos que va a haber incluso una línea de trolebuses de alta tecnología, con conectividad, con suspensiones, de veras es un privilegio andar en esta ciudad en transporte público gracias a esa gestión. En algún momento se mencionó también en cuestión de tecnología que entrando el presidente López Obrador, a lo mejor no se puso por alguna cuestión de logística, que habría la posibilidad, y entonces usted qué opina si es viable, porque es también información delicada, conocer en tiempo real los ingresos y egresos de Hacienda. A través de una aplicación uno se puede meter y sabe uno realmente dónde está nuestro dinero. ¿Podría ser? Sí, sí se puede llegar a ello. Yo creo que es importante eso, pero también es importante el rastreo, digamos, del recurso, ¿no? O sea, nosotros pagamos impuestos o contribuciones más que impuestos y tenemos derecho a saber si se hace una obra, si se hace, pues, cómo es el rastreo de ese recurso, ¿no? Tiene sus dificultades, pero hay que tender hacia ello, porque, por ejemplo, ahora que se habla de desaparecer el INAI, ¿no? Y entonces dicen, es que el gobierno no quiere transparencia. No, claro que queremos transparencia, pero no necesariamente requieres un organismo con 10 direcciones generales, con un organismo que además ya se demostró que había corrupción. Entonces, ¿qué? Ahora vamos a crear un organismo para vigilar al INAI, y entonces, ¿quién después va a crear otro organismo para vigilar al organismo que va a vigilar al INAI? Entonces, lo que tenemos que construir son mecanismos de transparencia, que es muy distinto, y tenemos que seguir avanzando en erradicar la corrupción ahí en donde se presente. Se ha hecho mucho con el presidente López Obrador y hay que seguir avanzando porque nosotros lo que queremos, pues, es transparencia y erradicar la corrupción en cualquier lugar donde haya, y para eso, pues, para eso es importante la digitalización de los trámites, o sea, una ventanilla, pues, te genera más posibilidades de corrupción que si pagas digitalmente, ¿no? Entonces tenemos que seguir avanzando hacia allá. Y también que no regrese, que es la corrupción principal que hubo en el neoliberalismo. De hecho, ese es mi primer punto en los 100 puntos, vamos a seguir conservando la división entre el poder político y el poder económico, porque esa es la esencia de la cuarta transformación y de lo que fue el régimen de corrupción y privilegios del pasado, que había un amaciato ahí tremendo. ¿Ya nos dio la primicia del primer? Sí, ya les di la primicia. Doctora, yo le quiero preguntar cuál va a ser su política ahora como presidenta de México sobre los organismos, los transgénicos, política, cómo va a ser esto y si se va a seguir con la misma dinámica y qué política para el campo, ¿no? Sí, hemos trabajado mucho en eso. Hay una parte que ha hecho el presidente Antes en la política para el campo no se diferenciaba entre los grandes productores y los pequeños productores. Y los subsidios se los llevaban principalmente los grandes productores, el 60-70% de este programa Cerca, por ejemplo, que había, se lo llevaban los grandotes, los de 3,000 hectáreas de Sinaloa, por ejemplo, que son exportadores muchos de ellos, y ahí no se requiere. Pero seguir con los precios de garantía y generar las condiciones también de apoyo para que esta variación que hay en los precios muchas veces de los productos no afecte tanto al pequeño y mediano productor, ¿no? Entonces vamos a fortalecer eso, estamos trabajando en ello. Y sobre los transgénicos, a ver, la defensa del maíz criollo está por encima, es un tema de soberanía y de defensa cultural. Es un tema de salud, pero es un tema también de soberanía, porque nosotros somos maíz criollo.
En Mesoamérica las culturas mesoamericanas son quienes, el maíz no existe como tal, el maíz es un intercambio entre la naturaleza y las culturas precolombinas o las culturas originarias, vamos a ponerlo así, las culturas indígenas, los pueblos indígenas que generaron esta planta maravillosa que se cultiva independientemente de si estás en zonas altas, si estás en zonas bajas, y que es la esencia de nuestra alimentación. Entonces, defender el maíz criollo es defender a México, así de sencillo. Si nosotros permitimos que se siembre maíz transgénico, ¿cuál es el problema del maíz transgénico? Primero, que dependes de la semilla. Un productor que ya no cultiva maíz criollo y solamente compra maíz de fuera, pues entonces depende de la semilla, del precio de la semilla. Se compra en el exterior. Lo segundo es que el maíz transgénico puede contaminar en la plantación al maíz criollo. Y lo tercero, pues es que pierdes biodiversidad. Que la biodiversidad no solamente está en los animales, no solamente está en los mamíferos, sino está también en el germoplasma, que es la genética del maíz. Entonces la defensa del maíz criollo es una defensa de la soberanía nacional. En una segunda pregunta, yo creo que es un reto lo que está pasando en la economía. Hemos avanzado mucho, hay crecimiento, hay mucho, y ha bajado la informalidad. Hoy tuvimos los datos, se bajó la informalidad y creció el empleo formal, pero ¿cuál sería? Y la informalidad es una herencia también del neoliberalismo. En los 70 solo el 10% sí, es cierto. Es una herencia cuando se dejó de apoyar a la pequeña y mediana empresa, y solo los grandotes, y entonces aquí pues la gente la vida se la tenía que ganar en las calles, todo. Entonces, ¿cuál sería la política, y si no hará falta una reforma fiscal para pues que las empresas se hagan las empresas con apoyo y que estén y fomentar el empleo formal y ir disminuyendo la informalidad? No creo que sea necesaria ahora una reforma fiscal. O sea, lo que sí hay que es seguir combatiendo la evasión fiscal, eso sí, en todas sus formas. Y pues ahí está el caso de la Suprema Corte, que echó para abajo toda esta evasión a través de las factureras no fuera delito grave, ¿no? Y eso hay que recuperar, lo recupera el presidente ahora en los 20 puntos. Entonces eso hay que seguir. La economía informal ha crecido porque no había otra opción. No solamente son esta idea de crear programas para la formalidad y la competencia y demás, que puede trabajarse en eso, pero en la medida que haya desarrollo y no crecimiento, es muy distinta la palabra desarrollo a crecimiento. Crecimiento es un indicador, Producto Interno Bruto. Desarrollo tiene que ver desarrollo con bienestar, desarrollo con sustentabilidad, que no se afecte o que el medio ambiente no genere impactos, o inclusive puede haber desarrollo mejorando el medio ambiente. Entonces, nosotros hablamos de desarrollo con bienestar, no necesariamente de crecimiento. Y cuando hay desarrollo con bienestar, va a disminuir naturalmente la informalidad, porque va a haber mejores salarios, va a haber mejores empleos, va a haber oportunidad para crear empresas pequeñas, medianas, que se vinculen en la cadena productiva. Por ejemplo, yo pienso que esta cosa del nearshoring, que ahora se habla mucho y demás, pues no solo es que venga una empresa de Estados Unidos, se ponga aquí y se lleve todo, que esa es la maquila. Ahora pues van a ser los autos eléctricos, ¿no? Antes eran los productos electrónicos, pero no, lo que tiene que haber es inversión, pero que se vincule también con empresas nacionales y que se generen cadenas productivas desde abajo hasta arriba, que es factible hacerlo. México ya lo hizo en un tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar, aparte de seguir que el Estado siga impulsando los proyectos estratégicos, las áreas estratégicas de la economía y el bienestar.
Entonces, si eso ocurre naturalmente va a ir disminuyendo la economía informal, porque además va a haber, porque la economía informal no solamente es la producción, la venta, sino tiene que ver también con quién compra ahí porque es más barato, ¿no? Entonces, pues es un asunto de desarrollo. Muchas gracias. Doctora, si me lo permite, por favor, retomando el tema del maíz transgénico, usted habla de reforzar estas iniciativas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero este reforzamiento no se va a concretar si no volteamos a ver la importancia que tiene la industria de la masa y la tortilla. Dentro de esos 100 puntos que usted plantea y además dentro de los programas que usted habla de apoyar a la mujer, tomando en cuenta que esta industria está mayoritariamente formada por mujeres, ¿usted tiene algún programa, alguna actividad de acercamiento con esta industria que está presentando graves problemáticas en diferentes aspectos? Y que además pudiera usted darle un mensaje a los 110,000 industriales, molineros y tortilleros que forman a la industria más trabajadora en México, a la industria que alimenta a la nación. Me da risa por él. Sí, vamos a trabajar. La compra, distribución del maíz cambió mucho a partir del neoliberalismo. Y hay que trabajar en todos los sentidos, ¿no? Porque hay las grandes harineras también y también los productores de nixtamal y masa para la tortilla. Entonces sí, con gusto un día platicamos de todo eso, porque tiene su complejidad, pero sí, finalmente la tortilla es pues la base de nuestra alimentación y hay que mantenerla. En materia de política internacional, doctora, la vamos a ver un poco más activa saliendo a viajes al extranjero, por una parte, y por otra, ¿qué papel jugará su esposo? En este sexenio se vio muy privada la figura de la primera dama, que ella misma quiso no ser llamada así, pero yo creo que a muchos mexicanos, a todas las mujeres, nos hubiera encantado ver a la doctora Beatriz Gutiérrez haciendo un papel más preponderante, dada que era la mujer, la primera dama más preparada que tenemos en el país, perdón. ¿Qué papel jugará en este caso su esposo? ¿A la primera cuál fue? Me quedé con lo de mi esposo. Sí, A ver, yo creo que ¿cuál es el papel de una presidenta o de un presidente? El principal papel, velar por su pueblo, ¿no? Y por el desarrollo nacional. Y ahí hay que centrarnos. Si de ahí implica salir o no salir, pues ya lo veremos, ¿no? Pero lo principal es el pueblo de México y ahí hay que estar. Porque puedes andar viajando en el extranjero y ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Entonces, lo principal pues es aquí. Y ya pues, en su momento pues ya veremos, ¿verdad? Si es necesario o no es necesario. A ver, mi esposo trabaja y va a seguir trabajando donde trabaja. No piensa dejar su trabajo. Entonces él seguirá trabajando donde trabaja porque es una persona. Yo creo que una de las grandes contribuciones de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller es haber quitado este tema de la primera dama, de la familia presidencial que presumió tanto Fox o Peña, ¿no? Y yo creo que finalmente eligen a una persona. Yo creo que la doctora Beatriz, parte de lo que hizo fue, hay por ahí un libro de las primeras damas y cómo se involucraron en un montón de corruptelas tremendas, ¿no? Y ella, como esposa del presidente, apoyó la 4T, apoyó en su momento el rescate de la memoria histórica, porque es parte de lo que ella se dedica y además importantísimo para la nación, y los fandangos para la lectura, que son pues extraordinarios. Pero finalmente esa gran contribución que hizo fue tener esta visión como persona, ¿no? Y lo que ella podía aportar a la transformación, pero quitó esta imagen de primera dama y de corrupción vinculada del pasado con esas figuras, ¿no? Y ahora pues yo no veo que Jesús vaya a hacer otra cosa más que seguir trabajando en lo que él trabaja, ¿no? Y apoyándome como puede. Doctora, al hablar de impunidad, hemos visto que hablar de impunidad nosotros como
Como comunicadores independientes constantemente recibimos denuncias en los estados de grandes dinastías, no hablaré específicamente de una, porque lo hemos recibido en varios estados. Vamos a veces la figura presidencial o a su alrededor sienten que son golpes directos para el presidente o que somos enviados directos para llevar mensajes. En ese sentido vamos a poder seguir denunciando. O sea, la impunidad no puede morir si nosotros no denunciamos. Muchos de los casos, no lo digo, tal vez sean enviados, pero muchos otros tantos realmente existen. En ese sentido, doctora, le anticipamos, ¿vamos a poder seguir haciendo ese tipo de denuncias? Sí, a ver, esa comunicación no se puede perder. Y ustedes son los que van a la mañanera, ustedes saben cómo funciona ahí la mañanera, ¿no? Yo no voy a la mañanera. Iba de vez en cuando como jefa de gobierno a informar. ¿Cómo se ve la mañanera? Pero, ¿Cómo se ve usted en la mañanera? Pues, a ver, al frente. El otro día estaba en un evento, en la precampaña, y entonces decía, y pues defendiendo la 4T y lo que ha hecho el presidente, y entonces decía, empecé a hacer como mítines interactivos, ¿no? Entonces le decía a la gente, ¿y qué más ha hecho el presidente? ¿Y qué más ha hecho la 4T? Ah, pues el Tren Maya, y así, ¿no? Y entonces ya explicábamos, y el interoceánico, y teníamos una frase que decíamos, no sé si han oído esa canción de Charly García que dice, no voy en tren, voy en avión. Sí. Entonces decía, la 4T ya no solo va en tren, también va en avión, y entonces todos, mexicana. Entonces se volvía muy... Y entonces alguien empezó a gritar, la mañanera. Y entonces decía, bueno, a ver, ¿quieren que siga la mañanera? ¡Sí! Entonces lo puse a votación y ahí salió la mañanera. No sé si es exactamente la mañanera, porque evidentemente ese es un sello del presidente López Obrador, pero tiene que haber un esquema de comunicación permanente y que haya interacción y que también haya la posibilidad de denuncia, ¿no? ¿Todos los días, doctora? Tenemos que informar todos los días, eso sí, pero vamos a ver cómo ya me ayudarán ustedes a ver si hay un esquema distinto a la mañanera. Sí. Javier. Alex. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Yo quisiera preguntarle sobre esta cuestión de las propuestas que hace el presidente del paquete legislativo. Es una situación totalmente inusual y lo que va a traer como consecuencia, según veo, es integrar al Poder Legislativo a la campaña, porque se va a estar discutiendo en un momento el paquete de reformas y por otro lado va a estar la participación en el país hablando de cómo vienen las propuestas, ¿no? Sin embargo, lo que estoy notando es que como que esto puede polarizar mucho más las cosas y son temas que finalmente no tendrían un impacto directo, es decir, por ejemplo, se habla de reforma política, de todas maneras se va a elegir como está la Cámara. Si se habla de la modificación a los organismos, pues, de todas maneras usted le va a tocar hacer su propuesta de cómo va a trabajar su administración, entonces va a haber ahí un cambio. ¿Usted cómo? Ya la oposición ha dicho que hay algunas partes de las propuestas presidenciales que sí va a tomar, que no va a quedarse en esta posición en la que ha estado de rechazar todo, porque le conviene de alguna manera meterse a la discusión. No es favorable para la oposición el seguirse manejando en la posición en la que lo ha correlado el presidente, si ustedes son los conservadores, los que no quieren a México. Creo que eso va a permitir que incremente el nivel de las discusiones. Entonces, ¿cómo ve este proceso de la campaña y cómo piensa que va a ser la discusión política? Yo quisiera que fuera de altura, ¿no? Que se quedara como está ahorita, que son discusiones de lunes y viernes. A ver, hay una parte que es importante que tiene que ver con los derechos, los programas sociales, el bienestar. Ahora la oposición dice que está de acuerdo en que sube el salario mínimo, cuando ellos fueron los responsables de que el salario mínimo cayera su poder adquisitivo hasta llegar a salarios de hambre. Y eso hay que decirlo, porque entonces ahora sí, no, yo también quiero, ¿no? Ya escucharon,
Hace 2 años decían que dar programas sociales era una dádiva y que eso estaba mal. Ahora, no, yo estoy de acuerdo con la pensión universal adulto mayor, porque si dicen lo contrario, pues todavía menos gente va a votar por ellos. No, yo estoy de acuerdo con el aumento al salario mínimo, porque, bueno, las pensiones sí, yo creo que está muy bien, cuando ellos fueron los responsables de votar la reforma a pensiones en el 97, en el 2007, para hacer paupérrimas las pensiones de los trabajadores del Estado y los trabajadores de empresas privadas que están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, también hay que poner eso sobre la mesa en la campaña, porque finalmente lo que se va a decidir son 2 proyectos de nación. Es seguir con la Cuarta Transformación y las nuevas propuestas que vamos a hacer en un momento político distinto y con una persona distinta, pero que tiene los principios de nuestro movimiento, o regresar al pasado. Es que no hay otra. Por eso decimos quién quiere continuar la Cuarta Transformación y quién quiere corrupción. Ese es el debate hoy. Entonces, no solamente lo que tiene que ver con reforma política, con reforma del Poder Judicial, sino también los programas sociales, la educación como un derecho, la salud como un derecho, que ellos no lo planteaban. Entonces, la campaña es una oportunidad de debate de los proyectos de nación. Y si no estás de acuerdo, alguien, digo, no tú, sino cualquiera, no está de acuerdo al 100% con lo que presenta el presidente en la reforma del INE, por ejemplo, que no es el INE no se toca, no es que vaya a desaparecer el INE, es que se va a fortalecer el INE, porque se va a llamar Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. No hay nada más democrático que consultar al pueblo sobre las decisiones. Y se hace en Estados Unidos y se hace en Europa. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar física, estaba la gran discusión de la energía nuclear. Y acababa de haber un referéndum en Suecia sobre si continuaban con la energía nuclear o no. Imagínense una decisión tan importante. Y la tomó el pueblo de Suecia, de si querían que continuara la energía nuclear o no. Decidieron que ya no, en el debate público. Entonces, eso es lo que estamos debatiendo. ¿Hacia dónde va la democracia en México? ¿Es suficiente con lo que tenemos? ¿Está bien este INE? ¿O tenemos que construir mejores instituciones y más participación de la gente? ¿Está bien el Poder Judicial como lo tenemos en México? ¿O tiene que transformarse? ¿A qué intereses sirve el Poder Judicial? ¿Y cómo hacer para que realmente sea un Poder Judicial que responda al pueblo de México? Qué bueno que se debata eso en la campaña, porque finalmente se está debatiendo el futuro del país. Entonces, puedes no estar de acuerdo al 100% con la propuesta, pero qué bueno que se está debatiendo, y eso es lo importante. Y entra el Poder Legislativo, como tú bien dices, porque, a ver, es como el tema de la seguridad, porque hay gobernadores de la oposición que dicen, es como Guanajuato, ¿no? Es responsabilidad que Guanajuato siga con los índices de homicidios que tiene por culpa del presidente de la República. Bueno, ¿y qué responsabilidad tiene el gobernador? ¿Y qué responsabilidad tiene la Fiscalía del Estado de Guanajuato? ¿Y qué responsabilidad tiene la Fiscalía General de la República? ¿Y qué responsabilidad tiene el Tribunal de Justicia de Guanajuato y el Poder Judicial? Entonces, construir la paz no solo es una tarea del Ejecutivo, es una tarea del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial y de las Fiscalías. Entonces, qué bueno que eso lo vamos a entrar a discutir en la campaña, para que se vea cuál es el proyecto de nación del regreso al pasado y cuál es el proyecto de nación de construcción de democracia, libertades y futuro para México. Ese es el debate. Entonces, puedes, repito, no estar 100% de acuerdo a alguien, pero qué bueno que se debata. ¿Queremos este Poder Judicial o queremos otro? Claro, pero va a haber un producto legislativo para sí, la Cámara tiene que pero, votar sí o no. Sí, pero ¿quién va a llevar ese mandato popular? Los diputados y diputadas que se elijan, o los senadores y senadoras que se elijan. Porque finalmente el debate, pero el mandato popular, porque son representantes populares. Colegas, si me permiten, y si hubiese una o dos intervenciones más, ya tienes que salir. Sí. Sí. Doctora, muy rápidamente, 3 puntos muy
muy puntuales, valga la redundancia. El primero, ahondábamos en el tema de las reformas constitucionales. El presidente siempre comentaba que en el periodo neoliberal se cambió la Constitución, se modificó 495 artículos de la Constitución en casi 30 años. Ahorita el presidente lleva 22 proyectos de decretos, sin contar las de ahorita, y 66 artículos modificados. En el supuesto sin conceder que se aprueben las reformas constitucionales del presidente, la primera pregunta sería, o el primer tema aquí sería, ¿considera usted que se van a aprobar ahorita con el Congreso? Y en caso de ser así, ¿usted tiene planeadas nuevas reformas constitucionales en caso de ganar la presidencia de la República? Sí, sí creo que vamos a tener las 2/3 partes del Congreso y le va a tocar a creo que es la 66 legislatura, la que entraría. Y sí vamos a plantear también otras reformas. ¿Cuáles? Viernes ya van a ver. Hay una muy importante que es la esencia de la Revolución Mexicana, más allá de las reformas de la justicia social. Sufragio efectivo. Cerramos esta participación con el compañero Pérez. Sí. Doctora, hay algo que mucha gente no entiende, izquierda y derecha en la política. El humanismo que trae el presidente de la República. ¿Usted cómo se considera? Humanista. Humanista. ¿Cómo se debe entender a la gente que la cuarta transformación no es de izquierda o es de derecha? A ver, es que tú puedes entrar a ese debate de izquierda o derecha. Yo creo que llamarnos humanistas muestra realmente la esencia de la 4T. Yo siempre he militado en movimientos de izquierda, pero yo creo que definir a Morena solo como de izquierda es hasta... sí, lo limitas. Frente a lo que consideramos es el humanismo y tiene apellido mexicano. Porque nosotros reivindicamos la historia de nuestro país y reivindicamos la esencia de la independencia y los sentimientos de la nación, de la reforma y la lucha del pueblo de México en contra de las invasiones extranjeras y de la Revolución Mexicana y del general Lázaro Cárdenas y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces es mucho más rico y te da mucho más identidad, más allá de una identificación internacional o no, hablar de que somos humanistas y somos mexicanos y mexicanas. En este sentido, hay una parte que deja ver su cercanía con el presidente de la República, no nada más de seguir una cuarta transformación que inicia desde hace muchos años, pero me gustaría saber qué tan cercana ha estado usted con el presidente de la República y su familia y qué momento ha marcado en su vida junto con la familia del presidente de la República. A ver, yo he estado cerca del presidente, más que en términos personales, políticamente. Claro, yo vi crecer a sus hijos porque me tocó ser secretaria de Medio Ambiente cuando él era jefe de gobierno y sus hijos estaban pequeños y su primera esposa, Rocío, aún no fallecía lamentablemente, y me tocó convivir con Beatriz cuando ella todavía no era esposa del presidente López Obrador, la conocí desde antes, entonces la considero una mujer extraordinaria, más allá de ser pareja del presidente López Obrador. Entonces, en ese sentido, ahora, si mi familia era amiga personal del presidente y eso, no llegamos a tanto, pero con el presidente pienso que en toda mi historia como secretaria de Medio Ambiente, después como su vocera en la presidencia, luego con el movimiento de las Adelitas, luego con la elección del 2012, la lucha contra la reforma energética en el 2013, después ya como jefa delegacional, la construcción de Morena. Hay una identidad que tiene que ver con los principios de nuestro movimiento. Y hemos estado ahí, pero hemos estado ahí por convicción. Y creo que eso es lo importante.
Esta convicción la mantiene fuerte ahora con la andanada de bots que vienen y que cuesta en Argentina por $1 argentino 3 tuitazos. Hay en esa convicción la fuerza necesaria para seguir existiendo, y si va a haber alguna denuncia que se presente ante el INE por toda esta situación que se está viviendo aquí. Nosotros representamos un movimiento. Mal haría yo en pensar que voy a llegar a la presidencia de la República por Claudia Sheinbaum. Claro que nuestra historia pues fue reconocida por el pueblo de México en la encuesta, y lo que hemos hecho en la Ciudad de México y como servidora pública y como parte del movimiento, pero mal haría yo en no reconocer que llego con un movimiento y que llego en esta efusividad del pueblo de México por seguir la transformación, para seguir construyendo un México con justicia. Eso es lo que represento, y en el momento en que me divorcie de eso, el pueblo de México me lo va a cobrar. Somos eso. ¿Habrá denuncia? Hicimos una denuncia ante el INE. La presentó Noroña y sí. Digo, porque hay un periódico medio de comunicación que sacó hasta los costos, ¿no? Sí, para eso hay denuncia, pero tampoco hay que clavarse en eso. O sea, hay que denunciarlo, hay que decir lo que es, pues nosotros en lo que vamos, porque si nos quedamos ahí, pues es lo que ellos quieren. La oposición lo que quiere es que nos quedemos ahí en esa denuncia. Hacemos la denuncia y también la investigación de dónde viene, porque también tenemos que saber de dónde viene, y lo presentamos. Pues nosotros seguimos en la construcción de la campaña y del México de la Cuarta Transformación. Yo pensé que le mandaría por último a Xochitl Gálvez, ahorita en este momento. No, ella no. Le mando mensajes al pueblo de México. Abusando. Muchas gracias. 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 Vámonos.